¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es sábado 31 de julio del año 2021 y vamos a hacer nuestra entrega. Estás en Master Vidal en YouTube y hoy tenemos una entrega sobre un texto de carácter de desarrollo personal que en este caso están combinados con los libros absolutamente espirituales, como es el caso de El Código del Alma del psicólogo estadounidense James Hillman. James Hillman nace el 12 de abril de 1926 y muere el 27 de octubre del año 2011. ¿Qué importancia tiene este texto? Este sería un texto muy fronterizo entre el desarrollo personal porque sin duda está escrito por un psicólogo y tiene muchísimas referencias de carácter científico, médico incluso como tal, en cuanto a cuestiones físicas sobre el asunto del cuerpo, del asunto de la mente y situaciones orgánicas. Sin embargo, Hillman sabe que hay situaciones que una vez, básicamente la idea sería que una vez desaparecido el elemento vital, es decir, ¿qué es lo que me lleva a mí a generar esta charla? Bueno, pues alguien diría, pues una idea que aparece de manera eléctrica, por impulsos eléctricos, etcétera, en mi cerebro. Y ok, entonces si ese cerebro le damos de todas maneras energía, le irrigamos sangre, es decir, ya no en mi cuerpo, sino lo mantenemos, digamos, mecánicamente en vida, ¿cómo es que ya no genera ideas? ¿Cómo es que ya no genera, ya no tiene voluntad? Entonces, lo que hace que Hillman haga este establecimiento entre lo psicológico estrictamente y luego dé el paso a lo que le vamos a llamar lo espiritual, es básicamente eso. ¿Qué es lo que anima, dirían los clásicos? ¿Cuál es el ánima? De ahí también la palabra alma, que es qué es lo que provoca el movimiento, qué es lo que hace que este cuerpo se mueva a voluntad o sin ella, porque en este momento que yo estoy concentrado en los términos con los cuales voy a explicar la lectura y voy a compartirte hacerte la invitación a que leas este texto. Sin embargo, hay muchísimas de mis funciones físico-biológicas de las cuales no soy consciente, la respiración, las funciones, pensaba ahorita en comí hace un rato, la digestión, por ejemplo, el crecimiento del cabello, de las uñas, etcétera, la lubricación de ojos, boca, etcétera, todas esas situaciones que no están puestas en términos de estarlas revisando racionalmente, sino están automatizadas y no por el movimiento mecánico como tal, sino tienen un sentido que viene determinado por una instancia superior. Esa instancia superior, nuestro asunto científico no lo alcanza porque no tiene comprobación o porque francamente incluso se sale de la lógica racional de causa y efecto y un montón de situaciones. Entonces, bueno, bajo esa perspectiva, eso lo estoy diciendo porque el texto es absolutamente serio, no tiene ninguna situación de estarse inventando nada, no tiene ninguna situación de fantasía. Lo que asume es que no tiene respuestas racionales ante muchas de las situaciones que a lo largo del texto, con los personajes que usa, de los ejemplos con los cuales va a plasmar el asunto que nos va a compartir. El código del alma, entonces, es una especie de clave con la cual llegamos todos al mundo para desarrollar esa tarea, que está muy cerca de lo profesional, porque al final de cuentas a eso nos dedicaremos, y sobre ese camino es una parte importantísima de nuestra vida. Cuando elegimos en qué rama de la situación del trabajo nos vamos a desarrollar para mantenernos, para crecer, para desarrollar, para tener una familia, según el momento de la vida en el que estemos atravesando, lo va a empatar, dice que está muy cerca de las situaciones con las cuales antes de venir a esta realidad, a este espacio-tiempo, ya teníamos esa situación. Entonces estudiará muchas de carácter psicológico, pero habrá otras que traen un asunto de carácter espiritual, porque la persona decide hacerse médico más allá del asunto de su familia, sino posiblemente en su propia alma ya venía ese proceder. Quizá lo más cercano, sin que sea un asunto que se revise necesariamente en términos psicológicos, lo tenemos en Aura de Carlos Fuentes, donde el personaje de Felipe Montero
paradójicamente él no lo sabe, que es un historiador, Aura en Aura, y una vez que llega a la casa de la señora Consuelo y de Aura, él no se da cuenta, pero está repasando su historia. Él sin saberlo porque vivía en la inconsciencia espiritual, porque no así en la inconsciencia vital, psicológica, etcétera. Él vivía en la inconsciencia y no se daba cuenta que ya estaba estudiando historia, de todas maneras, que ya había estudiado historia él pensaba que para descubrir los asuntos de los viajes y de la conquista española, de la civilización española o europea en las tierras prehispánicas, en América, pues, y descubrir teje y presentar todo un plano racional, histórico de ese proceso, él no sabía que ese proceso solo estaba siendo una especie de pantalla del descubrimiento de él mismo en tanto hombre, en tanto ser humano. Si lo personalizara, es probable que en este tiempo yo estoy reflexionando. Estoy con mi asunto terapéutico y estamos tocando por qué se escoge la profesión de actor, desde dónde parte el asunto de quiero ser actor a los 20, 17, a lo que sea, cuando un hombre y qué lo lleva a un hombre en un país como el mío, en una familia como la mía, qué lo llevó a determinar, decir quiero estudiar esta carrera, donde cuando menos en mi caso, por ejemplo, no había una tradición en ese sentido. Bueno, me parece que el asunto psicológico lo he trabajado durante toda mi carrera, durante todo el proceso, y por momentos empiezo, y muchísimo a partir de este libro del Código del Alma, a entender que habría un sentido espiritual para que yo terminara por desarrollar ese proceso. El término de actuar, de trabajar las situaciones teatrales, pero sobre todo artísticas, trae situaciones a nivel espiritual que a mí me han permitido desarrollarme. Básicamente podría decir una pregunta importante con la que me parece que llegué a este mundo porque desde niño me ha rondado la cabeza es ¿quién soy y de qué se trata este asunto? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí, digamos? ¿Y de qué se trata este asunto? Seguro me lo he preguntado desde que tenía 4 o 5 años. Una de las experiencias más importantes de mi vida infantil, no tengo muchos recuerdos, pero una de las más importantes fue disfrazarme. Entonces ahí empieza a tejerse el código del alma, este proceso, diría Hillman, empieza a desarrollar la incipiencia, no sé si estoy diciendo un barbarismo, el asunto incipiente de el posible desarrollo de alguien que se va a dedicar a actuar, de alguien que se va a dedicar a encarnar otras personalidades. Tiene mucho sentido si yo he estado en este proceso durante tantos años pensando en que una de las preguntas importantes en mi existencia ha sido ¿quién soy y qué se hace en este momento? Podría dar mi respuesta, pero esa por ahora no es la importante, sino vámonos al texto. El texto también está muy motivado por una chica y de ahí otra vez esta especie de casualidades, porque hace muy poquito una chica me pregunta, no me pregunta, me comenta que tiene un desarrollo profesional, entiendo que relativamente exitoso porque le ha ido bien, desde que la conocí era una chica muy seria y muy disciplinada con el asunto de la escuela, seguramente sin ninguna falla, y sin embargo años después que entramos en contacto, no acaba de estar apasionada con su trabajo, lo ama sin duda, está agradecida con ese proceso, pero ella dice, hay algo aquí que creo que esa duda sigue permaneciendo si se erró o no se erró el camino. Y entonces el siguiente en mi lista de textos apareció el Código del Alma y entonces, bueno, pues está hasta doblemente motivada esta charla para que resuelva esos procesos. Vamos entonces a empezar la lectura de los apartados que he marcado en este libro, El Código del Alma de James Hillman. En estas páginas sostengo, dice Hillman, que los traumas de la infancia no nos perjudican tanto como la manera en que recordamos la infancia, como una época de calamidades innecesarias cuyas causas son externas y que nos formaron erróneamente. Hay dos líneas que a mí me sorprendieron mucho. Una, que en términos ya del alma, evidentemente la psicología ya no va a alcanzar y que muchas veces la terapia psicológica ya es incapaz de abrirse a la escucha sana porque su sistema ya dio de sí.
como si un médico cuando tiene un problema frente a un paciente que no sabe el médico y dice, bueno, pues la verdad es que hasta aquí llegó la ciencia, bueno, pues igual acá, hasta aquí llegó la psicología. ¿Por qué se está pasando esto? ¿Por qué se desarrolló aquello? ¿Por qué? Etcétera, las preguntas de la psicología. Hay un momento en el que dice, ya no tengo esta respuesta, si es que es sano el proceso y el terapeuta. En el caso de que no lo fuera, a veces la psicología se aferra a un elemento que esté en su sistema, aunque no funcione en la realidad. Si yo de pronto empezara a escuchar voces, la psicología lo llamaría necesariamente, estoy jugando un poco en ese ejemplo, neurosis. ¿Y qué tal si es un asunto espiritual? ¿Qué tal si de verdad esas voces son netas y no son parte de un asunto enfermizo? Si son un asunto absolutamente espiritual, bueno, no hay ciencia que lo abarque. Tendrá que suspender el juicio o, en su defecto, que sería el peor de los casos, aferrarse a ese proceso. Y con esto que te acabo de compartir, la idea es que dice Hillman que no es necesariamente los traumas que sufrimos en la infancia, sino el contexto en el que los recibimos y lo que nos dijimos a partir de eso. En otras entregas de este carácter yo he mencionado el alcoholismo de mi padre. Bueno, a mí me destruyó, según yo, de manera infantil. Fue muy difícil, fue la parte más complicada de mi infancia, luchar con el alcoholismo de mi papá. A uno de mis hermanos le pareció una cosa súper divertida. No fue un alcoholismo, digo, a mi padre le permitió pagarnos carreras, llevarnos de vacaciones, nos puso a vivir en lugares muy dignos. Era un asunto emocional. Bueno, lo que a mí me jodía muchísimo, a él le parecía muy divertido. Él le gustaba que mi papá se emborrachara porque le sacaba dinero, contaba chistes, obtenía permisos, y a mí me parecía nefasto, me castigaba muchísimo con ese proceso. Ese es el punto. ¿Con qué historia estás recibiendo un hecho que relativamente fue neutral o francamente neutral? ¿Qué te estás diciendo? Entonces ahí hay que revisar cuaderno y pluma en mano, hacer ese proceso. Ok, esto estuvo sucediendo en mi infancia, si es que así pretendes encontrarlo. ¿Qué me estoy diciendo a partir de eso? O cómo en diferentes etapas de la vida puedo ir entendiendo que ese proceso no solo no me afectó, o bueno, sí me afectó emocionalmente, pero terminó por servirme. Ahí comillas, ahí el caso es absolutamente contigo. Aquí no se vale compararnos con nadie. Porque hace poco también estaba con una persona que estaba muy agradecida por la violencia que utilizó. Yo le llamo violencia, por lo fuerte que fue su papá y su mamá, porque al final de cuentas le permitieron a esta persona terminar una carrera, cumplir con sus metas profesionales. Y yo, muy discretamente, decía que, ok, puede ser, pero si tu niño interior quedó lastimado, no hay justificación, no se justifica la madriza que te dieron. En realidad el niño pudo haber sido con mucho menos violencia, es más, pudo haber sido de manera amorosa y hubiera hecho lo mismo por ustedes. Como solo vemos ese resultado de que conseguí mi título y bueno, pues valió la pena que me madrearan en la infancia, nos vamos con ese engaño. Pero en realidad es que no estamos profundizando para pensar que en nuestra nobleza nos compramos la historia de los papás, de que no tuvieron educación, de que sean todo lo mejor. Lo que haya sido, nada justificaba que se violentaran contra mí. La diferencia física, la diferencia emocional era muy grande. Vamos a la otra. Dice, la manera en la que concebimos nuestra vida. La manera en que la concebimos, la manera que establecemos esta historia, empaña nuestra vida. Hemos dejado de imaginarla, básicamente a la infancia, con algún aspecto romántico, con cierto toque de ficción. Así pues, estas páginas también se ocupan del tema del romanticismo, es decir, cómo se va a ir modificando nuestra historia. Ahora que he retomado la terapia, estoy muy emocionado porque una de las tareas que me dejó la terapeuta fue hacer una historia de mi vida. Entonces voy a tener que escribir la historia de mi vida. Será siempre en términos terapéuticos la tercera vez que lo haga. Sí, esta va a ser la tercera vez que lo haga. En los programas de alcohólicos y de neuróticos anónimos hay un paso que lleva a esta revisión y estoy muy emocionado porque evidentemente básicamente las cosas de la infancia y de la juventud serán exactamente las mismas. Ok, hoy tengo la idea de que empezaré a ver algunas de esas cosas con mucho menos drama o con mucho menos rigor. Incluso creo que ya esta vez que escriba ya no habrá culpables, habrá responsables y habrá copartícipes de las situaciones, pero ya no habrá culpables. Estoy muy intrigado en términos de emocionales por cómo va a ser ese nuevo proceso de repaso de mi existencia.
Eh, la vocación, porque esta obra, este código del alma es esa, incluso tiene el tema que ahora que lo leas, hablará sobre, creo que es la bellota lo que menciona. Una bellota es esta información que tiene la semilla, que ya en la semilla o ya en la bellota viene toda la información del tremendo árbol que va a surgir. Ya ahí en esa semilla, en una semilla de naranjo o de naranja, ya aparece toda la información de un bellísimo naranjo que dará muchísimos frutos. Ya ahí está puesta. Hay que descubrir. Entonces ya en nuestra alma viene esa información, viene esa vocación que le vamos a llamar ya nuestra existencia psicológica o cotidiana. La vocación del sino, el sino es como el destino, del carácter, de la imagen innata. Innata es que desde nacimiento viene. Todos estos elementos constituyen unidos la teoría de la bellota, lo que te acabo de mencionar, la cual sostiene que cada persona posee un carácter único que pide ser vivido. Cada persona posee un carácter único que pide ser vivido. Si esto lo trabajáramos en un sistema como de información, entonces cada uno de nosotros somos un mensaje que busca cumplirse. Está padre, ¿no? Entonces Marco Vidal llegó con este mensaje que buscará encarnarse, que buscará desarrollarse. El final de mi vida seguramente entonces me entregarán, mira, pues aquí estuvo tu misión en la vida. Te acercaste, no te acercaste, la rebasaste, lo que tú quieras. A mí me parece que lo interesante, no solo lo interesante, lo que al final resulta muy útil y que es el sentido de esta niña que motivó esta charla también, es no tardarme, porque algo en mí me dice que estoy presintiendo que me estoy equivocando de mensaje, que a lo mejor no es por ahí. Atención, es probable que sí sea el mensaje, pero ¿qué tal si no soy un buen lector de mi propio mensaje? Entonces, bueno, es un poco esta idea, la teoría de la bellota, la cual sostiene que cada persona posee un carácter único que pide ser vivido y que ya se encuentra presente antes de que pueda hacerlo. Esto no me voy a alargar demasiado en términos filosóficos y mucho menos esotéricos, pero es el mensaje, es ayer o antier trabajando, ayer apenas trabajando el instinto de Inés de Carlos Fuentes, es este sello con el que el personaje ya aparece, es esta impronta, es la esencia de cada uno de nosotros, que en cada una de nuestras manifestaciones está buscando presentarse, está buscando realizarse, está buscando encarnarse. Parte de este proceso terapéutico, porque apenas ayer me dejaron esta tarea de hacer esta historia de mi vida, dentro de las broncas psicológicas que cargo desde la infancia, aparece una que tiene que ver con el reconocimiento, que tiene que ver con que soy muy exigente con mis metas. Me exijo demasiado con mis metas. Hay cosas, en la actuación me pasa constantemente que termino una función y yo digo, me faltó tal y se me escapó tal y tal detalle, bla, bla, bla. Soy implacable y resulta que me fue muy bien, que el director está muy contento, que mis compañeros están muy bien, que al público le encantó la obra, etcétera, etcétera. Y entonces digo, ¿cómo lo estamos midiendo? A lo mejor ahí psicológicamente yo ya traigo integrado en mí mismo, o así lo he desarrollado, una especie de capataz que me estoy jode y jode en aras de la perfección, una perfección que también en aras amorosas de crecimiento y de desarrollo mi papá me exigía. Mi papá me exigía a partir de la proyección. Mi papá cuando yo tenía 10 años no me exigía como un niño de 10 años, me exigía como un adulto de 30, porque ahí quería verme colocado. Eso no era por mí, era por su propia proyección. Para mi padre su infancia fue tan cruel, tan solitaria, tan abandonada, que él tenía una urgencia por salir de la niñez. Él no sabía cómo manejar la niñez porque no lo supo con él mismo. Entonces cuando tuvo hijos, así le enfrentó, así le tocó. Él intentó salir, que sus hijos incluso pronto salieran de la niñez, porque la vida estaba muy cabrona. Eso a los 3 hijos de este señor, mi padre, seguramente nos afectó de diferente manera. Bueno, lo lindo de este libro es que no importa cómo haya afectado este asunto de la bellota, este asunto del destino, si conmigo fue amable, eso favoreció mi destino. Y si con mi hermano fue mi padre un cabrón, eso favoreció su destino. Aquí no hay vuelta de hoja, el destino terminará por cumplirse. Está padre, ¿no? Es posible posponer una vocación, evitarla o perderla de manera intermitente. Intermitente, a veces sí, a veces no, no constante.
Es posible posponer una vocación, evitarla o perderla de manera intermitente. A lo mejor estás trabajando como abogado y resulta que dices, no, ay, no, o ingeniero en sistemas y dices, ay, a ver qué está pasando. Entonces, tranquilo o tranquila. También le puede poseer a uno por completo. De un modo u otro, finalmente se impondrá y reclamará lo que es suyo. El daimon no se marcha. El daimon es no lo relaciones con demonio, no tiene nada que ver. El daimon es esta vocecita que trae este sello, que es la vocecita que está diciendo naciste para tal cosa. Por favor, no lo confundas con la profesión, porque entonces toda la gente que no tiene una profesión ya la jodimos. No es el asunto profesional. Lo estoy trabajando desde ahí porque me parece que es muy sencillo relacionarlo. Si mi trabajo es con la gente, voy a ponerlo, si lo que vine a desarrollar es el contacto con la gente, al Daimon le da lo mismo que lo desarrolle desde la medicina o desde la actuación o desde la de ser un sacerdote católico o ser un basurero limpiacalles, porque el asunto está en el trato que tengo con la gente. El cómo lo tiene sin cuidado alguno al Daimon. Lo que no se va a alejar nunca es esa esencia de lo que eres, que también no tiene que ver necesariamente con el trabajo, insisto, esto es la esencia espiritual, el asunto que desde acá te va a llevar a motivar para moverte en la vida y que estés tranquilo y que estés feliz. Esta cita que tengo aquí en la página número 20 se refiere a que tranquilo entonces, por quien me motivó esta charla y para todos que las estamos compartiendo ahora, tranquilo, porque la voz aparecerá. El asunto no, y más, mucho más, si ya en este momento te está resultando inquietante, no hay casualidades, si estás asistiendo a esta charla, si la estás escuchando y te quedaste prendido, seguramente es por algo, los temas no aparecen de la nada, han estado predeterminados o para corroborar, reafirmar, para hacer pequeños cambios, para hacer grandes cambios, no importa porque siempre este proceso es absolutamente personal. Lo que no se vale es aplicarle nuestra racionalidad barata, nuestra prisa, nuestros cambios radicales, el blanco o negro completamente. No, no, no. Yo creo que ahorita aquí lo que mejor conviene es silencio, paz, mucha oxigenación en términos reales, mucha tranquilidad, abrirse a lo que puedan ser sorpresas verdaderamente maravillosas. Sorpresas, eso sí lo he pasado, que te terminan, lo digo por mi propio caso, en llanto. O sea, yo he tenido un montón de pequeñas o grandes casualidades que de la emoción, de la belleza de cómo se organizó el asunto en la vida, termino llorando como a moco tendido, diríamos en México, no triste, incluso a veces cargado de alegría. Me pasó apenas antier, donde hay un receso estamos grabando una película en un lugar muy bonito, muy, muy bonito, y bueno, pues hay tanto trabajo que no hay tiempo de estar visitando nada. Bueno, pues aún así en la mañana sacrifiqué un poco de tiempo y hice un paseillo. Y bueno, pues llegué a un lugar hermoso, muy simbólico, muy representativo con lo que está sucediendo. Fue mi cumpleaños hace 15 días. Hay un montón de cosas. Esta etapa pandémica que en mi caso profesional se está terminando. El año y medio que he estado viviendo en casa de mi madre, que ya se empieza a resolver para generar una salida muy diferente, una separación que seguramente será muy diferente, llena de agradecimiento, antes de otra cosa, de rencores o de viejas rencillas. Bueno, todo ese proceso yo creo que se me compactó a mí hace 2 días en una caminata hermosísima en un bosque y terminé llorando a lágrima viva, así de emoción. Y no fue gratuito que al otro día también empiezan a acomodarse un montón de cosas profesionales, pero un montón de situaciones en las que dije, ok, claro, tuvo sentido. Ayer se hizo un parteaguas. Ayer que estaba yo hasta arriba de este cerrito, de esta montaña, eh, física y biológicamente la estaba caminando a las 8 de la mañana yo solo. No fue casual que no me llevara el celular porque no fui a turistear, sino fui a cumplir con ese proceso. Y una vez estando arriba, ese proceso exterior de estar arriba de una montaña en una caminata matutina,
en realidad era una representación de mi alma, de este año y cacho tan difícil, tan complicado, de este desierto. Tengo 30, ya casi 26 años de que salí de la escuela de teatro y incluso en términos de pandemia, afortunadamente, nunca he dejado de trabajar, pero ahora en la pandemia fue muy fuerte y llegué a cuestionarme la vocación, llegué a plantearme y decir, güey, la cagué espantosamente, tenía que haber sido ingeniero sin problemas. Imagínense el nivel de crisis en el que me metí y poco a poco, bueno, se resolvió. No con el hecho solo es la representación del proceso. Lo que he tenido que hacer es estar muy atento porque estar arriba de una montaña o hojear el periódico o abrir un libro o recibir una llamada de alguien, ahí vienen los mensajes en los que el código del alma se está transmitiendo. Vamos a este que dice, cualquier cosmología es el orden del cosmos, el orden de las ideas o de las relaciones que tenemos nosotros con el más allá. Cualquier cosmología que comience con mal pie no solo producirá unas explicaciones poco convincentes, sino que nos impedirá experimentar amor hacia la existencia. Tiene sentido. Si ahorita está pasando entonces este momento de crisis, calma, 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 no es momento de sacudir y de tirar todo y de no, 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 es un momento de tranquilidad, dejar que las cosas se asienten, sí con valentía, también con mucha confianza, con mucha seguridad, con mucha humildad, ir a las bases de nuestra cosmología, ir a las bases de redefinir, cuando menos de revisar en este momento, qué pienso de la vida, quién soy, qué hago aquí, qué quiero hacer el resto de los años que pudieran estar desde hoy, porque al final ese dato no lo sabemos, desde hoy, de aquí a la noche de este sábado, o los próximos 30 o 40 años que puede estar aquí, o los 10, lo que sea, qué quiero hacer y a partir desde dónde quiero hacer tal situación. Ese es revisar la cosmología. Para eso es seguramente el proceso de la crisis, para eso apareció este libro y esta charla, para que esa situación sucediera. De hecho, el vínculo tiene tanto de extensión de la ideología como de descubrimiento científico. De manera más concreta, forma parte de una ideología en la que las madres son consideradas como los arquitectos primordiales de las vidas de sus hijos y se las culpa de cualesquiera problemas que sufren, no solo en la infancia, sino durante toda su vida adulta. Hillman empieza a estudiar estas, no son tradiciones, estas influencias en nuestras existencias que han determinado el punto en el que nos encontramos en el presente. Las dos influencias, tanto por su presencia o por su carencia, más importantes en la vida de un ser humano, cuando menos de los seres humanos de los últimos seguramente 2 o 3 siglos hasta el día de hoy, son padre y madre. Es fuertísimo el grado de influencia y el grado de formación o de deformación que dejan en nosotros. Hay que revisarlo. Entonces, lo que no se vale en este proceso es solamente ir a culpar a la mamá, ir a culpar la herencia, sino ya tenemos el suficiente criterio para establecer qué tan importante, qué tan fuerte ha sido esa influencia y si me conviene entonces revisar si incluso esa influencia la ha potenciado o ha estado jodiéndola y la ha cancelado. En este mismo proceso crítico del que te hablo desde mi ser, por fin, no por fin, pero en realidad siempre consideré que mi inteligencia en el mundo venía directamente de mi papá y que mi mamá había cooperado poco. En realidad, trabajando ahora con mi madre, hablando con ella, la versión que ahora escucho de ella con respecto a mi papá, la herencia artística, la herencia espiritual viene de mi mamá. Yo siempre pensé lo contrario, yo siempre pensé que esta herencia que tiene que ver con el arte, con la lectura, con la literatura, venía de mi papá y no, en realidad viene de mi mamá. Bien, mal, no existen, simplemente se reacomoda y eso me permite empezar a revisar una nueva cosmología, como te decía en la parte anterior. A los niños les afecta profundamente una serie de personas que se relacionan con ellos, los alimentos que toman, la música que escuchan, los programas de televisión que miran, la esperanza que ven en el mundo adulto. Aquí, bueno, aquí a mí me gusta muchísimo y tenemos una entrega, yo creo que es la que más te recomiendo en términos muy psicológicos de Alice Miller, El cuerpo nunca miente, de la influencia tan gigantesca de padres a hijos. Y en el canal, muy en el origen, muy en los primeros videos, está una serie de una terapeuta española que habla justo así de la influencia de los papás en términos con los hijos.
Ok, dice entonces, las personas pueden relacionarse unas con otras intelectual y emocionalmente, a través de las atenciones cotidianas, por medio de los juegos, la música y el arte, el aprendizaje formal y las largas distancias. La crianza de nuestros hijos tiene muchas dimensiones. Atención, papás, sobre todo si estás en formación. La crianza de nuestros hijos tiene muchas dimensiones. No te conformes como los míos y seguramente como yo lo fui, con todas las carencias que eso implicó para mis amados Jorge y Rodrigo, con pensar en que no haya vicios y extender lo más posible las posibilidades del estudio, ¿no? Las situaciones de que, ok, me alcanza para que termines tu carrera, quizá te puedo acompañar hasta una maestría, cuando menos la prepa, etcétera, etcétera. Digo, sin duda están y hay que compartirlas y hay que entrarle a ese compromiso, sin duda alguna, pero la verdad es que ni es el más importante ni es el único, sobre todo no es el único. Hay todo un asunto aquí de carácter espiritual, social, ético, político incluso, pero sobre todo amoroso, amoroso existencial. A mí me parece que ese es el gran trabajo que los padres tenemos con respecto a los hijos. Cuando el hijo se convierte en la razón de vivir, atención madres entregadas, cuando el hijo se convierte en la razón de vivir, uno ha abandonado la razón invisible por la que está aquí. Eso puede doler, pero es absolutamente claro. Esto es parte de la trampa que el sistema les ha hecho, mujeres. Pensar que por ser mamás ya son maravillosas personas, pensar que por ser mamás ya cumplieron su situación en la vida. No, sé que duele, pero ese proceso es solamente biológico. Lo siento. Cuando el hijo se convierte en la razón de vivir, uno ha abandonado la razón invisible por la que está aquí. Estás tan concentrada en el asunto con tu hijo que te estás olvidando de para qué veniste al mundo. Y no veniste a traerlo, no veniste a tenerlo. Si ese hubiera sido el proceso, a los 10 minutos del parto desapareces y te mueres y se acabó. Crear por la que está aquí y la razón por la que está aquí como adulto, ciudadano y padre. Crear un mundo receptivo al daimon, a este espíritu de vocación existencial, de vocación humana. Crear un mundo receptivo al daimon, enderezar la civilización de modo que el niño pueda crecer en ella hacia abajo y su daimon pueda vivir. Revisa ahora que leas este texto lo que implica crecer hacia abajo. Tiene que ver no con las metas, sino con los fracasos que he vivido que me han permitido sostener una base maravillosa. No es nada negativo, es algo absolutamente real, que así como puedo decir, hice tal curso, estudié con tal persona, me presenté en tal país, quizá los más importantes en mi vida fueron, salí de un alcoholismo, alcancé a zafar de un par de relaciones con gente verdaderamente enferma, sobreviví a las humillaciones de mi papá borracho, sobreviví a los desaires en términos de ánimo, en términos de solidaridad en el asunto profesional de mi mamá. Soporté la traición de un amigo, etcétera. Esas situaciones, ese daimon hacia adentro, al final de cuentas son las que nos han dado fortaleza para mantenernos. He caído 7 veces, me he levantado 8. Así es en la vida y ese asunto es, en términos del espíritu y del alma, es mucho más importante que estudiar una maestría en Europa. Ahora, ¿cuál es el daimon? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la vocecita? Porque viene con el hijo. Ah, pues a lo mejor la vocecita está en un hijo. No, el asunto es para ese hijo crear un mundo receptivo al daimon, enderezar la civilización. Fíjate que no dice tu cuadra, no dice tu familia, aunque por ahí se empieza. Enderezar la civilización de modo que el niño pueda crecer en ella hacia abajo y su daimon pueda vivir, el daimon propio del niño, la misión espiritual del niño. Tal es la tarea de los padres. A fin de llevar a cabo esta tarea por el daimon de su hijo, primero usted debe dar cuenta de la suya. Primero tú tienes que descubrir qué veniste a hacer, si lo estás haciendo y después encargarte posiblemente de esa tarea con respecto a tus hijos. Híjole, ahora que mi madre vea esta,
Va a ser interesante. A lo mejor sí voy a motivarme a hacer esta charla, hablar con mi mamá y preguntarle, oye mamá, ¿y tu daimon, tu situación en la vida, la estás cumpliendo o la has cumplido? No estamos ahí tus tres hijos, así que a lo mejor puede ser un madrazo fuerte para ella. Vamos a ver qué me dice. Siguiente, dice, en lugar de aprender del niño, que es la prueba viviente de los elementos invisibles en la vida de cada cual, el padre capitula ante el hijo, trastorna su crecimiento hacia abajo en la civilización al instalarlo en un mundo de juguete. Con nuestros miedos estamos provocando un mundo mejor, pero no relativamente, un mundo mejor, pero al final de cuentas falso para nuestros hijos. No ese es el proceso. Entonces, el asunto es cómo aprendemos de nuestros hijos en cuanto somos padres. Los hijos vienen también con un mensaje muy claro, a lo mejor para reafirmar ese daimon, para no soltarlo, para usarlo como cuña, digamos, ¿no? Para hacer un sostén que avance constantemente en los cumpleaños de mis hijos. Una de mis frases para felicitarlos es agradecerles siempre que son un motor en mi existencia. He sido siempre, en realidad siempre soy un tipo bastante echado para adelante y muy entregado y me gusta mucho, pero reconozco absolutamente que en cuanto aparece el asunto de Jorge Rodrigo, me cambia el ánimo, pues el cansancio desaparece, el esfuerzo siguiente vale la pena. Jamás me he rendido ante algo que haya sido motivado por este par de bellezas. Bueno, pues ese es el aprendizaje que hay que establecer y generar ese mundo real, generar ese mundo, y si es posible, no desde el verbo, no desde la verborrea, sino con el puro ejemplo, esa motivación. Creo que el mejor regalo para los hijos será ver que un padre esté en busca de su destino. Esa es la invitación número uno para que ellos a su vez hagan ese proceso con ellos mismos. Cuanto nos rodea actúa como unos padres, es decir, todo lo que está a nuestro alrededor nos da lecciones. Si el papel de los padres consiste en vigilar, instruir, estimular y reprender, ¿cree usted de veras que los seres humanos tan solo gracias a su gran cerebro inventaron la rueda o el fuego o los cestos o las herramientas? Es decir, revisa la relación con padres, revisa la relación con papá y con mamá, porque eso está determinando un montón de situaciones en tu existencia. Yo todavía no lo acabo de entender, pero estoy trabajando en eso. Y a lo mejor no, porque ya una vez, es decir, ya le quiero dar el avance. Estoy transmitiendo en julio, es decir, en pleno verano. Y comentaba hace poquito con alguien, gracias a la peli y a muchas situaciones, a la ayuda de mucha gente hermosa, eh, es el primer verano, estamos a la mitad, estamos terminando el mes de julio, pero es el primer verano desde que tengo 55, pues pensar que me casé a los 24, es decir, tiene casi 30 años que tengo veranos de crisis, por la situación profesional, por lo que sea. No he pasado buenos veranos, jamás me he ido de vacaciones, he estado de vacaciones, no de vacaciones, he estado fuera del país incluso por cuestiones del trabajo en veranos, pero los veranos son difíciles para mí. No ha habido un trabajo regular, he sufrido mucho, recuerdo muchísimos de estar vendiendo cosas desde mis libros, tener que salir ahí a algún tianguis a ayudar, estar haciendo trabajos que no quería hacer, pero bueno, pues con tal de ayudar, vender cuadros en un tianguis, un montón de cosas que tuve que hacer o que he estado haciendo para que la economía no se ahogue. Es el primero desde hace 30 años que estoy súper tranquilo. Podría, si no me voy de viaje ni me gasto el dinero, este mes estoy sin ningún tema, hasta con un parecito de lujos que podría darme por ahí. La pregunta clave hacia dónde voy con compartirte esto es que no creo que sea, es más, estoy seguro, no es casualidad que sea uno de los años en los que mejor me llevo o me estoy llevando o sané todas las heridas con mi mamá. Lo escuché solo un poco así, insisto en que voy a buscar pero esto me da mucha luz, voy a entrar a buscar ese proceso. El rollo más o menos es que papá representa los logros profesionales en términos de satisfacción y mamá representa los logros económicos. Entonces, una mala relación con mamá, la gente que tiene mala relación con su mamá, sea directa
o esté puesta en el pasado, ese tema no importa, ve la vida con un mayor sacrificio y económicamente no está bien. Siempre hay una desestabilización en el asunto profesional. Y el papá tiene que ver, como te decía, con los logros académicos, intelectuales, etcétera. Ahí yo normalmente no he tenido problemas, pero con la economía muchísimos. Entonces no es casual que este verano, que se arreglan muchas cosas con mi madre, también sea el primer verano desde hace 30 años que no tengo una inquietud económica. Y no solo una inquietud, sino que estoy hasta como por encimita, no tengo deudas. Con eso, por ejemplo, sería ya bastante, ¿no? Acabo de pagar alguna que había tenido la posibilidad de pagarla, digamos, a plazos y dije, no, va de una vez porque quiero sentir la satisfacción de estar absolutamente en paz en ese término. Y ahí cuando digo absolutamente en paz en ese término, hice este silencio porque puede completarse con económicamente o con mi madre. Eso es de lo que va. El mundo vibra y rebosa de información, la cual está siempre disponible y nunca ausente. Por eso en los textitos anteriores decía calma, sin desesperación. No se trata de reventar nada ni de salir como loco a buscar la respuesta. Respira porque la respuesta va a llegar, de hecho ya está apareciendo. El asunto de cómo nos movemos en el mundo, ser percibido. Usted es un fenómeno que está a la vista. Somos seres expuestos para los otros. Y eso está bien padre. En términos filosófico-religiosos, en la Biblia aparece un versículo, una historia ahí donde dice que la lámpara que está encendida no se hizo para ponerla debajo de la cama. Se hizo para que alumbre. Porque incluso debajo de la cama también alumbra, también ilumina. Pero entonces, bueno, ilumina mucho más si está en medio de la sala de la casa, iluminará toda la casa. Nosotros somos esa luz. Entonces, somos también seres que somos vistos, somos seres que a veces, seguramente incluso sin saberlo, pero todo el tiempo, dice el curso de milagros, revisa muy bien, hazte responsable de tus pensamientos, de tu coherencia existencial, porque todo el tiempo te están viendo. El primero, tú mismo. Olvídate aquí del asunto del juicio de Dios, nosotros mismos. Pero después, todo el tiempo nos están observando. Todo el tiempo están como referencia de nosotros. No me ha sucedido y creo que no sucederá, pero no se me ha vuelto a acercar un alumno con el que yo me haya llevado mal. Jamás, para nada. Y los que posiblemente por ahí medio coquetean, no es que tenga revancha, no estoy cargando nada, pero enseguida me quedo con la sensación de no, yo te conocí, no creo todavía tu cambio, ¿no? No creo que seas un tipo responsable si fuiste incapaz de pasar una materia tan sencilla como sentarte a escuchar leer. Si fuiste incapaz de eso, no creo que ahora tengas el sostenimiento para que yo diga, mira, te voy a ayudar. No me lo han pedido directamente, pero a eso me refiero, a que sin saberlo, todo el tiempo estamos soltando información de nosotros. Todo el tiempo se están fijando de nosotros en lo que hacemos, en las cosas mínimas o grandes. Entonces, ser percibido. Usted es un fenómeno que está a la vista. Ser es ante todo ser visible, mostrarse. Al permitir pasivamente que le vean, que nos vean, uno tiene la posibilidad de ser feliz. Está padre. Es decir, si de todas maneras soy un ser expuesto, acuérdate que viene de fuera, ex quiere decir fuera, por eso los ex están fuera, estar puesto para afuera, existir, lo podemos tomar también desde dos posibilidades. Este es viene el último compartir de este texto, pero arrancó con esa situación de lo que nos estamos diciendo. El asunto, decía la primera cita de nuestro libro de hoy, decía, en tu infancia las cosas ya fueron definidas. ¿Cómo ves esa infancia? ¿Qué es lo que te estás diciendo de esa infancia? Es lo que va a afectar o está afectando tu presente y sin lugar a dudas tu futuro. Y vamos a cerrar básicamente con lo mismo. Por ahorita, nos decía, si de todas maneras vamos a ser seres que se van a mostrar, por lo menos para nuestra propia familia, tenemos dos posibilidades. Estamos mostrando el maldito neurótico, enfermo, resentido, sacrificado, chantajeador, sufridor,
o muestro el tipo entero, noble, buscador, sensato, feliz incluso como tal, y si no está ese proceso, con la disposición para hacer eso. Ese es el elemento, ese es lo que va a destacar el proceso de, de ser visto. Eso es lo que va a permitir decir, ok, si de todas maneras voy a ser visto, voy a dar mi mejor versión y además lo voy a disfrutar. Ok, vamos a cerrar. Por esta razón, el estilo maníaco del amor romántico no converge con los demás mapas amorosos. La llamada cristaliza en la persona cuyo rostro te enfrenta a lo que parece tu destino. Esa persona se convierte en una divinidad exteriorizada, dueña de mi sino, señora de mi alma, como dicen los románticos, demoníaca y angélica al mismo tiempo, la misma a la que debo aferrarme y de la que no me puedo separar, no porque sea muy débil, sino porque la llamada, el destino es tan fuerte. Es natural que esté atormentado y dolido, que sea posesivo y dependiente. El daimon está rompiendo en pedazos mi mapa amoroso. Wow, es que esta fue muy fuerte. Cuando no te haces cargo, por la razón que sea, por tu propia neurosis, por tus temores infantiles, por tu baja autoestima, que todo esto es posible de trabajar y de desarrollar en terapia, sin duda alguna. Cuando están esos elementos, el texto se plantea que entonces, si yo tengo un destino, cualquiera que sea, otra vez grande, pequeño, no importa, pero, y no es si yo tengo mi destino, pero no lo quiero hacer caso, no me quiero hacer responsable de él, y entonces me caso o me quedo con una pareja a la cual pretendo ponerle mi destino. Y le digo, usted es mi destino, señorita, usted es mi destino, esta mujer maravillosa, preciosa, y yo me entrego ahí, y luego me doy cuenta que ese destino, la vida se encarga de deshacerlo. Me traicionan, las traiciono, resultaron que estaban locas, resultó que estaban neuróticas, total que no hay una relación. Me hace mucho sentido para mi propia existencia. ¿Por qué se destruyen estas relaciones más allá del asunto neurótico y etcétera, etcétera? Porque esas relaciones me estaban alejando de mi vocación, estaban callando la voz del daimon, estaban interrumpiendo que la bellota se desarrollara. Yo soy una semilla de naranja y mi destino es hacer un árbol de naranjas. ¿Y qué hago juntándome con las guayabas en un cóctel de frutas? Y me cambio de cóctel de frutas y me cambio de vasito y me cambio de lo que tú quieras. Y yo digo, Dios santo, ¿por qué sucede todo eso? Pues porque no estás en el lugar, y te rompo, dice la vida, todas estas relaciones porque no te están llevando para allá ahora. Y lo sabes perfectamente, no es que sea injusto y yo te quite, porque eso sería infantilismo. Tú mismo las estás destruyendo porque esa relación no tiene que ver con tu desarrollo en la existencia al que traes puesto, o a lo mejor no lo estás viendo. El asunto es, hazte responsable y no le pongas ese destino a la persona, porque también la persona, otra vez vamos a esta ambivalencia, a esta situación de los dos valores. Esa misma persona va a cooperar, de hecho ya lo hizo, por eso se acercó a ti, por eso llegó a ti, porque está cooperando para el desarrollo de tu daimon, para el desarrollo de tu destino. Todo es una motivación para que lo alcances, pero si tú pretendes quedarte ahí, es como si yo voy a algún lugar y entonces la flechita, voy en la autopista y la flechita me marca para allá. Y entonces yo ya me quedo aquí. Yo ya no voy, es decir, paso por aquí, tendría lo lógico es paso por aquí y continúo mi camino al destino que está acá. No, yo me quedo aquí. Ya sé que es para allá, pero aquí me quiero quedar porque no sé qué vaya a suceder acá, lo que tú quieras. Ese es donde las relaciones personales se rompen. Y no tiene medida. Aquí puede estar papá, mamá, hermanos, esposas, parejas, lo que nosotros hemos llamado el amor de la vida. No. ¿Qué tendría que ver con las relaciones? Que esto sería interesante y puede requerir muchísima madurez, porque a lo mejor solo es un decir, mi destino es para acá y el destino de ella es para acá. Pues aprendemos a trabajar con eso, a impulsarnos, a acompañarnos posiblemente y regresar, pero estar siempre con la conciencia de que nuestro daimon es personalizado, que esa es la experiencia que traemos. No es una condena, porque también se puede cancelar y buscar otra. No es, ok, ya me metí a esta escuela y entonces ahora me chuto los 4 años de esta escuela, pase lo que pase. No, siempre hay manera de modificarlo. Siempre ese daimon en este universo y en ese Dios tan relativamente
digo relativamente en cuanto a la calificación, pues, pero tan amoroso que para los grandes milagros de todas maneras necesita el sí. No puede, no puede, no está en su sistema obligar a nada. Hay que dar ese sí. Bueno, pues entonces vamos a cerrar tranquilo con esas situaciones. Venga, pues la invitación es a que en realidad me brinqué, trae muchísimos ejemplos sencillos de amas de casa, de gente muy famosa, deportistas, políticos, poetas, filósofos, un montón de situaciones de gente que reencontró su camino, porque sobre todo apunta a eso, que reencontró el camino de su bellota, que reencontró su daimon y está rearmando la posibilidad de caminar por otros lados sin arrepentimiento, incluso aprovechando ya lo andado, porque no hay nada que se desperdicie. Ya tengo esta posibilidad, puedo continuar en esa. En cuarto año de su carrera, mi hijo que estudió administración de empresas decía, híjole, pa, creo que lo mío es más por el asunto de los deportes. Yo le dije, pues venga, yo te diría que termines la administración, te falta un semestre, termínala, no porque la vayas a ejercer, sino para que ya no empieces desde primero, sino que termines, tengas tu licenciatura y te puedas colocar en una maestría. La base va a ser la misma, entonces te colocas en una maestría en deportes, en periodismo, lo que tú quieras, tendrás que rearmar, tendrás que reorganizar muchas cosas, pero no es necesario ir hasta atrás. De hecho, seguramente en muchas situaciones, el venir, comillas, de otra carrera, seguro que te ayudará muchísimo. Tendrás muchas ventajas contra quien solo, o a un lado, pues, de quien solo caminó así de manera unilateral. Bueno, James Hillman, El Código del Alma, estás en Master Vidal en YouTube, estoy para servirte y espero que esta información sea útil. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega. Chao.